Nunca pensé que el espacio vacío de un garaje pudiera ser el principio del fin. Era la 1:58 de la madrugada. Estaba de pie con la maleta todavía en la mano, mirando el hueco oscuro donde debería estar el coche de mi esposa. Y lo que sentí en ese instante no fue rabia ni sospecha. Fue algo más extraño, más difícil de nombrar. La certeza silenciosa de que algo, en algún lugar, había dejado de funcionar. Como cuando detectas una vibración anómala en una máquina antes de que falle del todo. Antes de que nadie más la escuche. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita, porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Me llamo Eugenio Paredes Valverde. Tengo 53 años, soy ingeniero de procesos industriales y llevo 28 años en este oficio aplicando siempre el mismo principio. Cuando un sistema falla, no gritas ni huyes. Te detienes, observas, buscas el punto exacto donde la ruptura comenzó y entonces, con paciencia y con método, lo resuelves. Esa noche, de pie en la entrada de mi garaje con el abrigo húmedo por la llovizna fina de octubre, tuve que aplicar ese mismo principio a la vida que creí conocer de memoria durante 27 años. Había viajado a Bilbao el domingo anterior por motivos de trabajo. Una revisión de procesos en una planta del norte con la que llevábamos meses coordinando. Debía regresar el jueves, que era lo acordado, lo que Montserrat sabía, lo que mi hijo Adrián sabía. Pero la reunión terminó antes de lo previsto el miércoles por la tarde y algo, un impulso que en ese momento no supe identificar bien, me empujó a coger el primer tren de regreso disponible en lugar de quedarme una noche más en el hotel. Quería llegar a casa, quería ver a mi esposa. Llevaba 27 años queriendo llegar a esa casa. Llegué a la estación de Valencia poco antes de medianoche. Cogí un taxi y cuando el coche dobló la esquina de nuestra calle y vi las ventanas del piso completamente apagadas, no pensé nada en particular. Era tarde, era miércoles. Era lógico que Montserrat estuviera durmiendo. Trabajaba al día siguiente. Pero el garaje estaba vacío. Subí al piso, encendí la luz del salón, recorrí las habitaciones. La cama estaba hecha, intacta. Nadie en casa. Saqué el teléfono y llamé a Montserrat. Primer tono, silencio. Segundo, tercero, cuarto. Empecé a caminar de un extremo al otro del salón sin darme cuenta, con la mirada fija en la pantalla, como si mirándola pudiera obligar a alguien a responder al otro lado. Quinto tono, sexto tono. Y entonces, la llamada se cortó. No saltó el buzón de voz. Se cortó directamente, lo cual significa que alguien al otro lado tomó la decisión activa de rechazar la llamada con el dedo. Volví a marcar de inmediato. Esta vez respondió al tercer tono. Eugenio. Su voz no era la de alguien que acaba de despertar. No había somnolencia, ni la lentitud de quien habla con los ojos todavía cerrados. Estaba alerta. Y había algo más, algo pequeño que guardé sin saber aún que lo estaba guardando. Una fracción de segundo entre el momento en que descolgó y el momento en que dijo mi nombre. La pausa de quien piensa lo que va a decir antes de hablar. ¿Dónde estás?, le pregunté. Mi voz sonó más tranquila de lo que me sentía por dentro. En casa. Estaba durmiendo. ¿Qué hora es? Son las 2 de la mañana, Montserrat. Estoy en el salón de nuestra casa. Tu coche no está en el garaje. Hubo una pausa, breve, casi imperceptible, pero existió. Ah, es que fui a casa de Remedios. Le dio un mareo esta tarde. Me llamó, y como seguía mal me quedé con ella un rato. Ya voy de camino, no tardaré. Remedios Aguilar, su amiga de toda la vida. La coartada perfecta, porque yo no tenía manera de comprobarlo a las 2 de la madrugada. Está bien. Conduce con cuidado, dije. Colgué. Me senté en el sofá y me quedé mirando el cuadro que cuelga frente a nosotros en el salón. Un paisaje de la sierra que compramos juntos en un mercadillo de Cuenca hace más de 20 años. Un domingo de noviembre con frío y con ganas de caminar sin rumbo, sin pensar en nada concreto durante varios minutos, solo mirando ese cuadro, el marco de madera oscura, los tonos verdes y ocres de la montaña pintada,
Necesito que sepa quién soy antes de que sigamos. Me crié en un barrio obrero de Valencia, hijo de un hombre que entraba a la fábrica a las 6 de la mañana y volvía a las 6 de la tarde sin quejarse nunca de nada. No recuerdo haberle escuchado hablar de cansancio. Estudié ingeniería compaginándolo con trabajo los fines de semana para costear parte de la matrícula, porque en aquella época, a principios de los 90, una carrera universitaria no era algo que las familias como la mía pudieran pagar sin que todos pusieran de su parte. En mayo de 1996 me casé con Montserrat Cisneros Alcalde en una iglesia del centro de Valencia, con 200 personas, un traje alquilado porque todavía no podíamos permitirnos uno comprado, y 27 años que yo acababa de cumplir. Montserrat tenía 23, llevaba el pelo recogido con 2 mechones sueltos a los lados de la cara, y cuando el sacerdote habló de los años difíciles que todo matrimonio atraviesa, ella me miró de un modo que no he olvidado. Construimos todo desde el principio. La casa, los ahorros, los planes, sin herencias, sin préstamos de padres, sin atajos, solo trabajo, paciencia y la convicción de que las cosas hechas despacio duran más. Lo que sí reconozco, y lo digo porque esta historia merece honestidad, o no merece nada, es que trabajé demasiado durante demasiados años. Hubo cumpleaños a los que llegué tarde, fines de semana enteros en plantas industriales de otras provincias mientras Montserrat gestionaba la casa y a Adrián prácticamente sola. Hubo una versión de mí que creía que proveer era suficiente, que el esfuerzo económico equivalía a presencia. Lo entiendo ahora. No lo digo para justificar lo que ella hizo. Lo digo porque contar esta historia de otro modo sería mentir, y ya ha habido suficientes mentiras. Montserrat llegó a las 3:15. Entró por la puerta con el paso calmado de quien no tiene nada que ocultar. Dejó el bolso sobre la silla del recibidor con ese gesto habitual de siempre. Llevaba una chaqueta que yo no recordaba haber visto por la mañana del domingo antes de irme. El perfume estaba fresco, recién aplicado a esa hora de la noche. Sonrió al verme sentado en el sofá. «Vaya susto que me has dado», dijo. «No te esperaba hasta mañana». «Ya lo sé», respondí. Me levanté. Le di un beso en la mejilla y nos fuimos a la cama. Y esa noche, por primera vez en 27 años de matrimonio, me acosté junto a mi esposa, sin poder cerrar los ojos. Me quedé mirando el techo en la oscuridad mientras escuchaba su respiración volverse lenta y regular, y no dejé de pensar en aquella fracción de segundo que tardó en decir mi nombre cuando descolgó el teléfono. Una fracción de segundo. Llevo décadas analizando estructuras y procesos industriales. Sé mejor que nadie que las grietas más peligrosas no son las visibles, son las que llevan tiempo ahí, trabajando en silencio por dentro, mientras todo lo demás sigue funcionando con aparente normalidad. Aquella grieta llevaba tiempo en mi vida. Y yo, aquella noche, acababa de mirarla de frente por primera vez. Los días que siguieron a aquella noche de miércoles, los viví con la expresión de siempre y el mismo paso de siempre por los pasillos de la casa. Montserrat preparaba el desayuno a las 7:30. Yo me duchaba, ella se iba al trabajo a las 8:15 y todo continuaba con la puntualidad mecánica de un hogar que lleva décadas funcionando en el mismo horario. Nadie mirando desde fuera habría notado ninguna diferencia. Pero yo observaba, no de manera evidente, no con la actitud del marido herido buscando confirmación de lo que ya sospecha. Lo hacía de la forma en que he aprendido a observar sistemas a lo largo de 28 años de profesión, sin interferir en el proceso, registrando datos, dejando que la máquina funcione para ver dónde exactamente aparece la anomalía. Un ingeniero de procesos no detiene la planta entera porque detecta una vibración inusual en un rodamiento. Deja correr el sistema, mide con cuidado, analiza sin prisa y actúa cuando tiene la información completa. Intervenir antes es desperdiciar la única ventaja que tiene, el conocimiento previo. Para entender bien lo que descubrí después, necesitas saber primero qué clase de hombre soy y qué clase de vida había construido. No es vanidad lo que me mueve a contarlo, es que lo que viene a continuación solo tiene el peso que merece si sabe desde qué altura caí.
Nací en Valencia en 1971, el segundo de 3 hermanos, en un piso de 70 metros cuadrados en el barrio de Orriols, donde el ruido de la calle se colaba por las ventanas a cualquier hora y nadie protestaba porque era el ruido de siempre. Mi padre, Eusebio Paredes Conesa, trabajó 34 años en una empresa de fundición metálica sin faltar un día que yo recuerde. No era hombre de palabras largas ni de gestos afectuosos, pero cuando llegaba a casa por las noches, se sentaba a la mesa con la espalda recta y comía lo que hubiera sin pedir nada distinto. Ese era su modo de decir que todo estaba bien. Con los años comprendí que aprendí de él mucho más de lo que creía. Estudié ingeniería industrial en la Universidad Politécnica de Valencia entre 1989 y 1994. 5 años duros, pagados en parte con lo que ganaba los sábados en un almacén de distribución donde cargaba cajas desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. No guardo ningún resentimiento de aquellas horas. Todo lo que después supe hacer con las manos y con la cabeza empezó en aquel almacén y en aquellas aulas donde tomaba apuntes con bolígrafos que tenía que racionar porque los cuadernos costaban dinero. A Montserrat la conocí en el verano de 1993, en una verbena del barrio de un primo lejano. Tenía 23 años, ella 19, y llevaba una blusa de color crema que se movía con la brisa caliente de aquella noche de julio. Hablamos hasta casi las 4 de la madrugada, sentados en un banco de la plaza, sin que ninguno de los dos notara que la música había parado hacía rato y que la gente se había ido marchando poco a poco. A mí me gusta pensar que en ese momento ya sabía algo, aunque sea imposible decir qué exactamente. La certeza de las cosas importantes no siempre llega con palabras. Nos casamos en mayo de 1996 y nos instalamos en un piso de alquiler en el barrio de Benimaclet mientras ahorrábamos para algo propio. Tardamos 7 años. 7 años de cenas calculadas, de vacaciones cortas en la costa que duraban 4 días, de no cambiar el coche hasta que el anterior dejara de arrancar con garantías. En 2003 compramos el piso donde vivo todavía hoy, en una calle tranquila del ensanche valenciano, con una hipoteca que tardamos 16 años en liquidar por completo. Cada cuota mensual la recuerdo como un ladrillo colocado a mano. Adrián nació en abril de 1997. Era un niño callado, de los que no lloraban con facilidad, pero observaban todo con unos ojos oscuros y atentos que a veces me ponían incómodo, como si estuviera evaluando algo que yo no alcanzaba a ver. Le di lo mejor que pude darle dentro de lo que soy. Escuelas buenas, estabilidad económica, oportunidades que en mi propia infancia no existieron. Lo que no supe darle con la misma generosidad fue el tiempo que no produce nada visible, las conversaciones sin destino concreto, los domingos sin agenda. Eso me costó más, y lo reconozco sin buscar excusas. Montserrat construyó su carrera en paralelo a la mía. Empezó como auxiliar administrativa en una empresa del sector alimenticio cuando Adrián tenía 3 años, y con los años fue ascendiendo hasta alcanzar un puesto de gestión que claramente la satisfacía. Le gustaba trabajar, le gustaba tener criterio sobre las decisiones que tomaba, y durante muchos años eso fue algo que admiré en ella con sinceridad. La vi crecer profesionalmente mientras yo también crecía en la mía, y hubo épocas largas y buenas en que esa vida que llevábamos cada uno en su propio terreno se sentía como un proyecto conjunto. 2 estructuras distintas sosteniendo el mismo edificio. Eso creí yo durante 27 años, lo que fui guardando sin ser del todo consciente de ello durante aquellos primeros días tras mi regreso de Bilbao fueron detalles pequeños, dispersos, que por separado no significaban nada concreto. El jueves por la tarde, por ejemplo, Montserrat llegó a casa con una bolsa de la compra y la dejó en la cocina antes de ir directamente al cuarto de baño a lavarse las manos, algo que no formaba parte de su rutina habitual cuando llegaba del trabajo. El viernes por la mañana la escuché hablar por teléfono en voz baja desde la habitación con la puerta entornada, y cuando entré a buscar mi reloj, la llamada terminó en ese mismo instante. Era una cosa del trabajo, dijo con la mirada ya puesta en otra dirección,
no había preguntado nada, y que se sintiera obligada a explicar algo que nadie había cuestionado era en sí mismo una información. Guardé también la imagen del recibidor aquella noche de miércoles, el bolso dejado sobre la silla con ese gesto que intentaba parecer habitual, la chaqueta que no recordaba haber visto antes de irme a Bilbao el domingo, el perfume que a las 3 de la madrugada estaba más vivo que apagado. Detalles que aislados no demuestran nada. Detalles que organizados en una secuencia empiezan a describir una estructura. Hay algo que nunca he contado a nadie hasta ahora, y se lo digo porque esta historia merece toda la verdad o no merece ser contada. Durante aquellos primeros días, antes de tener una sola prueba tangible entre las manos, dormí con normalidad todas las noches. No por frialdad ni por indiferencia, sino porque algo en mí, sin que lo hubiera decidido de manera consciente, había activado ya el modo que conozco del trabajo: recopilación de datos, análisis sin interferencias, paciencia aplicada. El dolor llegaría después. Lo sabía con la misma certeza con que sé que una estructura sometida a tensión excesiva acaba cediendo. Pero primero, la información. Siempre primero, la información. Lo que aún no sabía era cuánta información iba a encontrar, ni el precio exacto que iba a tener que pagar por ella. El sábado siguiente a mi regreso, Montserrat me dijo sin que yo lo preguntara que pasaría por casa de Remedios a media mañana. La pobre sigue un poco floja. Le dije que la vería un rato. Asentí sin apartar los ojos del periódico que sostenía entre las manos, pero en cuanto la puerta se cerró, lo dejé sobre la mesa y me quedé mirando el techo durante un buen rato. Remedios Aguilar vivía sola desde que su marido falleció 4 años atrás, en un piso del barrio de Ruzafa. Montserrat la conocía desde el colegio, y a lo largo de los años la habíamos tenido en casa 2 o 3 veces en alguna cena o reunión familiar. Yo no tenía su número guardado, y no pensaba llamarla. Lo que sí hice fue reconstruir, con la exactitud que permite el silencio de una mañana sin nadie alrededor, cada detalle de la noche del miércoles. Montserrat había llegado a las 3:15. La chaqueta azul marino que llevaba era elegante, no el tipo de ropa que alguien elige para pasar la noche acompañando a una amiga con mareo. Los zapatos tenían los tacones limpios, sin el desgaste de quien ha caminado por la calle en una noche de octubre con llovizna intermitente. Y el perfume, ese perfume fresco a las 3 de la madrugada, no era el rastro de quien salió de casa por la tarde y regresa de madrugada. Era una aplicación reciente, de 1 hora antes como máximo. Ninguno de esos detalles por sí solo probaba nada. Juntos describían algo que yo todavía me resistía a nombrar. Hubo un instante aquella noche, justo cuando Montserrat apagó la lamparita de su lado sin decir nada más, en que la habitación quedó en silencio total y yo me concentré en ese silencio como quien escucha el interior de una pared buscando una grieta. La respiración de ella se fue acompasando con la lentitud de quien está realmente agotado. Eso también lo registré, porque quien ha estado fuera haciendo algo que no debe y sabe que ha pasado la noche a salvo, duerme con más facilidad que el que no ha hecho nada, pero empieza a sospechar. Yo no dormí. El lunes de esa semana, cuando Montserrat salió hacia el trabajo, revisé con calma el armario de su lado de la habitación. No busqué nada concreto, solo observé. La chaqueta azul marino estaba colgada entre otros 2 abrigos de temporada, como si siempre hubiera formado parte de ese espacio. Quizás lo hacía. Quizás yo simplemente había dejado de ver muchas cosas con los años, pero había algo más. En el estante superior, doblado con cuidado entre 2 jerseys de otoño, había un fular color burdeos que no reconocí, ligero, de seda o algo parecido. No tenía ninguna función práctica con las temperaturas que estábamos teniendo. Era un accesorio de interior, del tipo que se lleva en sitios con calefacción encendida, en mesas de restaurante o en salones de hotel. Lo toqué con 2 dedos, lo dejé exactamente como estaba y cerré el armario. Esa tarde, cuando llegué de la oficina, Montserrat preparaba la cena con música de fondo en el pequeño altavoz de la cocina. Una emisora de los 80
que ponía canciones que los dos conocíamos de jóvenes. En ese momento sonaba algo de Miguel Bosé, de una época en que esas melodías se escuchaban en el radiocasete del primer coche que tuve. Un Seat Panda blanco con el tapizado desgastado que me costó 300.000 pesetas de segunda mano y que consideré la mayor conquista de mi vida durante al menos un año. Me senté a la mesa de la cocina y la observé moverse por el espacio con la soltura de siempre. Hablamos de cosas sin importancia, una derrama aprobada en la comunidad de vecinos, un trámite pendiente del banco, si el jueves comería en casa. Conversaciones que no dejan ningún rastro en la memoria porque no necesitan dejarlo. Eso es la vida cotidiana de un matrimonio largo, el lenguaje de lo que no hace falta aclarar. Pero en un momento dado, mientras yo revisaba el correo encima de la mesa, el teléfono de Montserrat vibró sobre la encimera. Ella lo tomó con un movimiento rápido, leyó la pantalla un instante y lo colocó boca abajo sin responder ni decir nada. Siguió con lo que estaba haciendo. Dejé el correo. La miré. Ella no cruzó mi mirada. El gesto de poner un teléfono boca abajo después de ver la pantalla no es el gesto de quien recibe un mensaje del trabajo o de un grupo de amigos. Es el gesto de quien no quiere que la pantalla vuelva a iluminarse donde otra persona pueda verla. Una diferencia pequeña, pero real. Fui al baño antes de cenar, cerré la puerta con llave y me senté en el borde de la bañera durante 4 o 5 minutos sin pensar en nada ordenado. Solo estuve ahí, en ese borde de porcelana fría, mientras el grifo del lavabo goteaba con ese ritmo lento e irregular que llevaba meses diciéndonos que había que llamar al fontanero y que ninguno de los dos había llegado a hacer. Luego me lavé la cara con agua, me miré en el espejo, el tiempo justo, y salí. La cena transcurrió con normalidad. Hablamos de Adrián, que ese fin de semana vendría a comer. Montserrat dijo que prepararía lentejas, que eran las favoritas del chico desde pequeño. Yo dije que bien, que me parecía buena idea, y lo decía en serio, en cierta forma, porque todavía había en mí una parte que quería que todo siguiera siendo exactamente como había creído que era. Esa parte fue haciéndose más pequeña cada día que pasó. Lo que ocurrió el jueves de esa misma semana transformó mis sospechas en algo que ya no podía seguir llamando de ese modo. Y lo encontré por accidente, en el lugar más improbable, en el momento en que menos lo buscaba. Estaba sacando ropa de la lavadora esa tarde, una tarea que hacía con frecuencia desde que Montserrat empezaba a quedarse más horas en el trabajo, cuando noté que entre sus prendas había algo que no encajaba, un pañuelo de papel doblado que había sobrevivido al ciclo de lavado entero y seguía siendo reconocible. Lo saqué sin pensar, lo estiré por inercia, y dentro, escrito con tinta todavía visible a pesar del agua, había un número de teléfono y una letra, una R. Me quedé de pie junto a la lavadora con el pañuelo húmedo entre los dedos durante un tiempo que no supe medir. Podía escuchar la calle por la ventana entreabierta, un camión de reparto frenando en la esquina de abajo, el ladrido breve de un perro 2 bloques más allá. La habitación olía a suavizante y a ropa mojada, y yo seguía ahí parado, mirando una inicial escrita a mano en ese papel que mi esposa había metido en el bolsillo de un pantalón y olvidado sacar antes de ponerlo a lavar. Fotografié el pañuelo con el teléfono. Lo doblé exactamente como estaba. Lo volví a guardar entre la ropa. Y entonces, por primera vez desde aquella noche frente al garaje vacío, supe que ya no estaba interpretando señales sueltas. Estaba leyendo un mapa. Lo que todavía no sabía era hasta dónde llegaba ese mapa, ni cuánto territorio oscuro me quedaba por recorrer antes de ver el trazo completo. Pero eso estaba a punto de cambiar. El número del pañuelo era de 11 dígitos. Lo busqué esa misma noche desde el ordenador del despacho, con la puerta cerrada y el volumen del teclado amortiguado por instinto, aunque Montserrat ya dormía. No encontré nada directamente vinculado a ese número en ninguna búsqueda pública. Lo que sí encontré al cabo de un rato fue una coincidencia que no era tal. El prefijo correspondía a una empresa del sector alimenticio con sede en el polígono industrial norte de Valencia.
el mismo sector en el que Montserrat trabajaba desde hacía más de 20 años. Cerré el ordenador y no toqué el tema durante 4 días. Lo que hice, en cambio, fue algo que no había hecho nunca antes de manera consciente: revisar el año entero con la mirada de quien ya sabe que hay algo oculto en la imagen, no con rabia, con la atención fría y metódica que se aplica cuando se revisa la documentación de un proyecto buscando el error que provocó el fallo. Volví al principio, a los primeros meses del año, y lo recorrí despacio. Recordé un domingo de febrero en que Montserrat se levantó antes que yo, algo inusual en fin de semana, y cuando bajé a la cocina, estaba de pie junto a la ventana, con el teléfono en la mano, y la expresión de quien acaba de terminar una conversación. Me dijo que había llamado a su madre, que llevaban días sin hablar. Su madre tenía 74 años y vivía en Castellón, y era cierto que hablaban con frecuencia. No pregunté nada, pero recordé ahora que aquella mañana Montserrat estuvo más animada de lo habitual durante todo el día, con una energía que entonces atribuía al buen tiempo que había entrado esa semana. Recordé también que en marzo había tenido una jornada de formación de empresa en Castellón, así lo dijo, y había pernoctado fuera. Una noche. Regresó con un pequeño detalle que no mencionó: una quemadura fina en la muñeca izquierda, del tipo que deja una sartén o una parrilla de cocina. «Me quemé en el desayuno del hotel», dijo cuando lo señalé. La respuesta llegó sin pausa, demasiado fluida para ser improvisada. En mayo recalculé que hubo al menos 3 semanas en que Montserrat llegó a casa entre 20 y 40 minutos más tarde de lo habitual, siempre con una explicación diferente: tráfico en la salida del polígono, reunión alargada, una gestión pendiente en el banco que no podía hacerse en horario de almuerzo. Por separado, completamente plausible. En conjunto, una alteración de patrón que yo, en ese momento, no había detectado porque no estaba buscando nada. El ingeniero que soy lleva décadas entendiendo que los sistemas no fallan de golpe. Fallan de manera progresiva, con señales previas que nadie lee porque nadie espera leerlas. Un compresor que va a fundirse lleva semanas produciendo una vibración distinta antes de colapsar. Una tubería que va a reventar muestra variaciones de presión días antes. El problema no es que las señales no existan. El problema es que solo son legibles cuando ya sabes lo que buscas. Ahora sabía lo que buscaba. Fue un miércoles de esa misma semana cuando encontré la segunda prueba tangible. No en la lavadora esta vez, sino en el armario del recibidor donde Montserrat guardaba los abrigos de temporada que no usaba a diario. Estaba buscando el paraguas de repuesto que siempre teníamos ahí colgado, porque el tiempo había empeorado a media tarde. Al revisar los bolsillos del abrigo que colgaba más cerca de donde normalmente está el paraguas, un abrigo largo de color camel que Montserrat usaba en otoño, mis dedos tocaron algo rígido y rectangular en el bolsillo interior. Un recibo de restaurante. Lo saqué despacio. Era un ticket de un restaurante llamado El Mirador de Torrent, localidad a 20 minutos de Valencia en coche. Fecha: viernes, 23 de septiembre. El importe total era de 96 euros, con 40 céntimos pagado con tarjeta. La mesa era para 2 personas, 2 cubiertos, 2 menús degustación, 2 copas de vino de la carta. El viernes 23 de septiembre yo había llegado de Madrid a las 9 de la noche. Montserrat me había recibido en casa con la cena ya hecha, un arroz al horno, sencillo, que había preparado esa tarde. Recordé perfectamente esa noche, porque Adrián también estuvo en casa, y los 3 cenamos juntos, y en algún momento de la sobremesa, Montserrat dijo que había pasado la tarde sin salir, descansando. El recibo tenía la hora de cierre impresa en la parte inferior, 22 horas y 16 minutos. Las 2 personas que cenaron en el Mirador de Torrent aquella noche terminaron de cenar a las 10:15. Montserrat estaba en casa con el arroz puesto a las 9 y pico, cuando yo llegué. Los tiempos no cerraban. No desde ese restaurante a esa hora, con el tráfico de un viernes por la tarde. Guardé el recibo en el bolsillo de mi propia chaqueta. Esta vez no lo fotografié y lo devolví. Me lo quedé.
Aquella noche no hubo música en la cocina, ni conversación sobre vecinos, ni trámites bancarios. Cenamos frente al telediario con el volumen más alto de lo habitual y yo masticaba sin saborear nada, mirando la pantalla sin ver realmente las imágenes. Montserrat comentó algo sobre las noticias, algo político, algo sobre una reforma que salía en ese momento, y yo respondí con monosílabos que debieron de parecerle cansancio de la jornada. No era cansancio, era la sensación específica que tengo cuando un cálculo me da un resultado que no debería ser posible, y sin embargo lo es. Esa tensión tranquila entre lo que esperaba encontrar y lo que los números muestran sin margen de interpretación. El recibo era un documento, una fecha, una hora, un importe. No interpretaba ni exageraba, simplemente existía. Debo decirle algo que no resulta sencillo de contar, pero que pertenece a esta historia con la misma legitimidad que todo lo demás. Aquella noche, mientras Montserrat fregaba los platos con el agua caliente, y yo recogía la mesa, la miré de reojo durante un segundo y pensé en los primeros años. En el piso de Benimaclet, con las persianas que no cerraban del todo y el ruido del tráfico entrando por la ventana. En las noches de verano en que no teníamos aire acondicionado y dormíamos con el ventilador puesto, apuntando al techo. En cómo reíamos por cosas que ahora no recordaría ni nombrar. Ese pensamiento duró lo que dura una exhalación lenta. Luego lo aparté. Hay cosas que el afecto no puede permitirle al razonamiento cuando la estructura ya está comprometida. Esa noche subí al despacho, cerré la puerta, abrí el cajón donde guardo los documentos importantes y puse el recibo dentro de un sobre de papel craft que cerré con celo. Lo coloqué debajo de un archivador gris que nadie más que yo mueve nunca. 2 pruebas físicas, un número de teléfono, una inicial escrita a mano y la certeza, ya sin fisuras, de que esto era solo la superficie de algo mucho más hondo. El número de teléfono del pañuelo me acompañó durante 5 días antes de que hiciera algo concreto con él. No por indecisión, sino porque necesitaba hacerlo bien. Marcar ese número desde mi propio teléfono habría sido un error irreparable. Si alguien respondía y reconocía mi voz, o simplemente veía mi nombre en la pantalla, perdería el único elemento que tenía a mi favor en ese momento. La ventaja de quien sabe sin que el otro sepa que sabe. Lo que hice fue más sencillo y más frío de lo que esperaría de un hombre que lleva 27 años construyendo una vida con alguien. Un martes por la mañana, antes de salir hacia la oficina, entré en una estafeta de correos del centro y compré una tarjeta SIM de prepago en efectivo, sin registro de nombre, sin vinculación a ninguna cuenta. La metí en un teléfono viejo que tenía guardado en el cajón del despacho desde hacía 3 años. Uno de esos modelos básicos de los que ya casi nadie usa, y esa misma tarde, aparcado en el interior del garaje de la empresa con el motor apagado, marqué el número. Respondieron al segundo tono, una voz de hombre, 40 y pocos años, quizás menos, el tono de quien está acostumbrado a recibir llamadas de trabajo. Sí, eso fue todo. Colgué sin decir nada. Me quedé con el teléfono en la mano mirando el parabrisas durante un buen rato. El garaje de la empresa tiene una iluminación de tubo fluorescente que siempre ha producido un zumbido constante de fondo, casi imperceptible pero constante, y ese zumbido era lo único que existía en ese momento mientras procesaba lo que acababa de escuchar. Una voz, un hombre, un número que Montserrat había guardado escrito a mano en un pañuelo de papel metido en el bolsillo de su pantalón. Al día siguiente, con ese mismo teléfono de prepago, envié un mensaje de texto al número. Solo 4 palabras. ¿Eres de Alimentaria Norval? Era el nombre del grupo empresarial donde trabajaba Montserrat, un detalle que yo conocía bien y que cualquier persona ajena habría ignorado por completo. La respuesta llegó 40 minutos después. Sí. Soy del departamento técnico. ¿Quién es? No respondí. Pero ya tenía algo. Un hombre. Departamento técnico. La misma empresa. Y una inicial. R. Busqué en la página web corporativa de Alimentaria Norval esa misma noche. La sección de contacto institucional no listaba empleados por departamento, lo cual era esperable.
pero en la sección de proyectos recientes, en un dossier en formato PDF que nadie había pensado en retirar, aparecían los nombres de los responsables técnicos de una instalación nueva que la empresa había puesto en marcha el año anterior. 4 nombres. Uno de ellos empezaba por R. Rodrigo Illescas Venegas, ingeniero técnico industrial, responsable de procesos del nuevo módulo de producción norte, 44 años, según la fecha de graduación que figuraba en el mismo documento. Formado en la misma disciplina que yo, aunque en una universidad distinta. Llevaba, según la ficha del proyecto, 4 años trabajando en Alimentaria Norval. 4 años. Montserrat llevaba más de 20 en esa empresa. Había conocido a Rodrigo Illescas en algún momento de los últimos 4 años, dentro de esa empresa, probablemente en alguna reunión de coordinación entre administración y el área técnica. El tipo de reunión a la que Montserrat asistía con regularidad por su cargo. El tipo de entorno donde las personas se ven con frecuencia, comparten objetivos comunes y la familiaridad crece de manera gradual y casi invisible. Entender el mecanismo no lo hacía menos real, al contrario. Imprimí la página del dossier en la impresora del despacho, recorté la sección con el nombre y la fecha y la guardé en el mismo sobre de papel craft donde estaba el recibo del restaurante. 2 documentos, una línea que los unía. Lo que sentí en ese momento no fue rabia. Lo preciso para que entienda bien lo que cuento, no fue rabia. Fue algo parecido a cuando terminas de calcular la carga máxima que puede soportar una viga, y el resultado confirma que la estructura lleva tiempo trabajando por encima de su límite. No sorpresa, confirmación, y con la confirmación, la obligación de actuar con más precisión todavía, no con menos. Esa semana Montserrat me preguntó un jueves por la noche si me encontraba bien. Lo dijo mientras yo leía sentado en el sillón del salón, con la mirada fija en el libro, pero sin haber pasado una página en 20 minutos. «Estás muy callado estos días», añadió. «Es el trabajo», respondí. «Tenemos una revisión de protocolo importante el mes que viene y hay mucha documentación que revisar». Ella asintió. «No te quedes muy tarde en el despacho». «No, esta noche no». Y eso fue todo. Montserrat se fue al cuarto de baño y yo volví al libro sin leer nada. Pensé con una frialdad que todavía hoy me resulta extraña en mí mismo, que la conversación que acabábamos de tener era perfectamente intercambiable con 100 conversaciones anteriores. Que si alguien hubiera grabado ese salón sin saber nada de lo que yo ya sabía, habría visto exactamente lo que se supone que debe verse en un matrimonio de 27 años, 2 personas que comparten un espacio con la comodidad sin aristas de la costumbre larga. La diferencia era que una de las 2 personas en ese salón sabía que la comodidad era una escenografía, y la otra todavía creía que era la vida real. Guardo un recuerdo de Montserrat de los primeros años que me viene a la mente en los momentos más inesperados, y ese jueves por la noche apareció sin que lo llamara. Estábamos en el piso de Benimaclet. Tendríamos quizás 2 años de casados, y ella había pasado la tarde reorganizando la cocina sin decirme nada. Cuando llegué del trabajo me encontré con que había cambiado el orden de todos los armarios. Había comprado unos botes de cerámica para las especias y había colgado una foto de los 2 en la pared junto a la ventana, en un marco que había pintado ella misma de verde oscuro. Me dijo que le había parecido que la cocina necesitaba ser más nuestra y menos del anterior inquilino. Y tenía razón. Y me pareció el gesto más sensato y más bonito del mundo. Ese recuerdo me duró lo que tarda una vela en apagarse con la ventana abierta. Lo apagué yo mismo, antes de que me hiciera daño, porque hay momentos en que el afecto es el peor consejero posible. El viernes siguiente tomé una decisión que no había terminado de madurar hasta ese instante. No iba a hacer nada por mi cuenta a partir de ahí. No más búsquedas en Internet, no más teléfonos de prepago, no más recibos guardados en sobres que solo yo sabía que existían. Lo que tenía era suficiente para saber que la situación era real. Pero no era suficiente para actuar con las garantías que la situación requería, y yo no podía permitirme actuar sin garantías.
Necesitaba a alguien de confianza, alguien que supiera moverse en terrenos donde yo no tenía ni formación ni herramientas. Y necesitaba que ese alguien fuera una sola persona, no dos, no tres. Una. Tenía en mente a esa persona desde hacía días. Solo había estado esperando el momento en que la decisión ya no admitiera más demora. Ese momento había llegado. El lunes siguiente, a las 8:30 de la mañana, marqué el número de Lorenzo Campillo Herrera desde mi teléfono personal. Habíamos estudiado juntos en la universidad, habíamos perdido el contacto durante unos años y lo habíamos recuperado a principios de los 2000, cuando un asunto de compraventa me llevó hasta su despacho por recomendación de un conocido común. Desde entonces nos veíamos 4 o 5 veces al año. Comíamos juntos de vez en cuando, y yo le tenía la confianza discreta y sólida que se le tiene a alguien que conoce lo suficiente de tu vida para que su silencio valga algo real. Descolgó al cuarto tono. Lorenzo, necesito verte, pronto, y con discreción. Hubo una pausa breve al otro lado. Lorenzo Campillo no era hombre de reacciones ruidosas. Esta tarde puedo. A las 6:30 en el despacho. Entra por la puerta de la calle lateral. Allí estaré. Colgué. Me levanté del sillón donde había hecho la llamada, fui a la cocina, puse el café que no había tomado todavía esa mañana, y mientras esperaba a que la máquina terminara, miré por la ventana el trozo de calle que se ve desde ese ángulo. Un par de coches aparcados, la fachada del edificio de enfrente con la persiana del primer piso todavía bajada a esa hora. Una vida entera puede caber en una ventana de ese tamaño si la miras con suficiente atención. El problema es que durante demasiado tiempo yo había mirado sin ver. Eso también estaba a punto de cambiar. El despacho de Lorenzo Campillo Herrera está en una calle secundaria del barrio de l'Eixample, en un edificio de principios del siglo pasado, con el portal de madera oscura y el ascensor de reja metálica que sube con una lentitud que en otro momento de la vida me habría parecido pintoresca. Esa tarde a las 6:25 esperé en la sala de espera con el abrigo todavía puesto y los documentos dentro de una carpeta de cartón que había comprado esa misma mañana. El recibo del restaurante, la hoja con el nombre de Rodrigo Illescas, el número anotado a mano en un papel aparte. Lorenzo salió a recibirme personalmente. 57 años, el pelo entrecano, la misma constitución sólida de cuando estudiábamos juntos, aunque con algo más de peso en los hombros que entonces. Me estrechó la mano sin decir nada todavía, y me hizo pasar a su despacho con la puerta cerrada antes de que su secretaria pudiera escuchar nada. «Cuéntame», dijo simplemente. Le conté durante 40 minutos, sin interrupciones, con los documentos desplegados sobre la mesa en el orden exacto en que los había encontrado. Lorenzo escuchó sin tomar notas hasta que terminé. Luego pasó un rato en silencio, mirando los papeles con esa expresión suya de quien mide las palabras antes de pronunciarlas. «Lo que tienes aquí establece sospecha fundada», dijo al fin. «Pero para lo que vas a necesitar que esto sirva en términos legales, necesitamos documentación que un juzgado pueda leer sin margen de interpretación. Nombres, fechas, lugares, verificados por alguien con credenciales». «Entendido. Conozco a alguien, discreto, con años de experiencia en este tipo de trabajo. Si me das el visto bueno esta tarde, le contacto antes del jueves». «Dalo por hecho». Salí de ese despacho a las 8:15 con la carpeta vacía. Lorenzo se había quedado con copias de todo, y el peso específico de quien acaba de cruzar un umbral que no tiene vuelta atrás. Hasta esa tarde, lo que tenía eran sospechas documentadas por mí mismo, sin ningún marco legal que las respaldara. A partir de ese momento, había un abogado implicado y un profesional a punto de entrar en escena. La situación había cambiado de naturaleza. Llegué a casa a las 8:15. Montserrat estaba en el salón con la televisión encendida y la cena preparada en la cocina. Me preguntó cómo había ido el día. Le dije que bien, que había tenido una reunión larga. No mentía del todo. Fueron 4 días los que pasaron entre aquella tarde con Lorenzo y lo que encontré el viernes siguiente. 4 días de rutina sostenida,
con una precisión que me sorprendía a mí mismo. El desayuno a las horas de siempre, las conversaciones breves pero sin tensión perceptible, las noches en que yo leía y Montserrat veía alguna serie hasta tarde. Una arquitectura de normalidad levantada sobre un terreno que los dos, de maneras distintas y desde trincheras opuestas, sabíamos que ya no era firme, aunque solo uno de los dos sabía que el otro lo sabía. El viernes, estaba en el despacho de casa buscando el justificante de un pago de seguro que necesitaba para un trámite de empresa. Lo buscaba en el ordenador doméstico, un equipo compartido que usábamos para gestiones del hogar. Facturas, fotos escaneadas, documentos varios que ninguno de los dos organizaba con demasiado orden. Hice una búsqueda por fecha, porque el archivo no aparecía donde debería. Entre los resultados apareció, mezclada con otros documentos, una carpeta sin nombre visible que contenía un único archivo de imagen. La abrí sin pensar. Era el gesto automático de quien trabaja con documentación y ejecuta búsquedas sin filtrar cada resultado. Y entonces me detuve. Era una captura de pantalla de una conversación de WhatsApp entre Montserrat y Adrián. Lo que ocurrió en los siguientes 20 segundos es algo que necesito contarle con exactitud, porque es el tramo de esta historia que mi memoria conserva con una nitidez que ninguna otra cosa de ese período tiene. Primero vi la fecha en la parte superior de la imagen. Febrero. 8 meses antes de la noche en que encontré el garaje vacío. Luego leí el mensaje de Montserrat. Adrián, necesito que sepas algo. Hay alguien. No sé todavía qué va a pasar, pero necesitaba decírtelo a ti. Y debajo la respuesta de mi hijo. Mamá, yo no quiero meterme en esto. Solo ten cuidado, no dejes rastro. No dejes rastro. Mis manos estaban sobre el teclado y de repente no estaban. No lo decidí. Simplemente encontré los dedos apretados contra la tela del pantalón, sobre las rodillas, sin recordar haberlos movido. La pantalla seguía abierta con esa conversación visible, y lo único que existía en ese despacho era el zumbido del ordenador, el roce lejano de un coche en la calle y el chasquido metálico del radiador al dilatarse con el calor. Recuerdo ese sonido con una claridad que no tiene ninguna lógica salvo la de los momentos en que la mente graba todo porque sabe que lo que está recibiendo es demasiado para procesarlo de una sola vez. Fijé la mirada, sin quererlo, en el borde del escritorio. Junto al ratón había un clip metálico doblado en ángulo recto que llevaba semanas en ese mismo sitio sin que nadie lo recogiera ni lo tirara. Ese clip fue lo último en lo que posé los ojos antes de que todo lo demás llegara de golpe. 27 años dándole a ese chico lo que yo nunca tuve. Las matrículas, los libros, las salidas de fin de semana, el primer alquiler de su piso cuando se fue a vivir solo, pagado íntegramente durante 6 meses mientras encontraba trabajo. Recuerdo el día que nació con una precisión que ningún otro recuerdo de mi vida iguala. El olor a desinfectante del pasillo del hospital, la luz blanca y fría de la sala de espera, y cuando me dijeron que podía entrar, tuve que apoyarme en el marco de la puerta porque las rodillas no respondían. Un hombre de 26 años que había aguantado sin quejarse todo lo que la vida le había puesto por delante hasta ese momento, paralizado en el umbral de una habitación de hospital porque no tenía palabras para lo que sentía. Ese hombre había criado a un hijo que, al saber que le estaban traicionando, aconsejó que no dejaran rastro. Tardé lo que tardé en volver a respirar de manera regular. Cuando levanté la vista al reloj del ordenador marcaba las 11:17. Fotografié la pantalla con el teléfono de prepago. Cerré la carpeta. Dejé el escritorio exactamente como lo había encontrado, sin mover nada 1 milímetro. Salí del despacho, cerré la puerta con el mismo cuidado con que se cierra algo que no debe hacer ruido, y fui al baño donde abrí el grifo del lavabo con el agua fría al máximo y metí las manos debajo hasta que el frío empezó a doler de verdad. El llanto no llegó esa noche. Vendría después en un lugar distinto y a una hora en que nadie pudiera escucharlo. Esa noche lo que hubo fue una claridad brutal y sin adornos. El resultado de todo lo que estaba construyendo con Lorenzo no afectaría únicamente a Montserrat.
Adrián había tomado una decisión consciente durante 8 meses. Las decisiones conscientes tienen consecuencias que no se negocian, no se suavizan con el tiempo, ni se compensan con ninguna explicación posterior. Eso lo entendí esa noche, con la misma frialdad con que se entienden las cosas que ya no admiten otra lectura posible. Y todavía no sabía que lo peor de todo, la extensión real de cuánto tiempo llevaba sucediendo y cuánto dinero había en medio de todo aquello, estaba aún por descubrir. Llamé a Dolores el sábado por la mañana, 4 días después de encontrar aquella conversación en el ordenador. 4 días en que dormí con normalidad aparente. Comí en la mesa con Montserrat, respondí mensajes de trabajo y sostuve la vida cotidiana con una consistencia que a veces me daba miedo de mí mismo. No porque fuera fácil, sino porque el instinto de no desmoronarse antes del momento adecuado puede ser más fuerte de lo que uno imagina cuando nunca antes lo ha necesitado de verdad. Dolores Paredes Valverde tiene 58 años y vive en Paterna, a 15 minutos de Valencia, en la casa que compró con su marido cuando los dos eran todavía jóvenes y que ahora habita sola desde que él murió de un infarto hace 7 años. Es la mayor de los 3 hermanos, la que siempre habló menos y escuchó más, la que de pequeña resolvía los conflictos del barrio con una frase corta y una mirada directa que ponía a todo el mundo en su sitio sin necesidad de elevar la voz. De los dos, siempre fue la que se parecía más a nuestro padre. Quedamos en su casa. Le dije solo que necesitaba verla, y ella no preguntó nada más. Eso es Dolores. No gasta palabras donde no hacen falta. Llegué a las 11. Tenía el café preparado y 2 tazas sobre la mesa de la cocina. Como si supiera que iba a ser el tipo de conversación que se tiene sentado en una cocina y no en un salón. Me senté frente a ella. Dejé las manos sobre la mesa y le conté todo desde la noche del garaje vacío hasta la captura de pantalla del WhatsApp, sin saltar nada y sin ordenarlo para que sonara mejor de lo que era. Tardé casi 1 hora. Dolores escuchó sin interrumpirme. En algún momento se levantó a buscar agua para los dos, la puso sobre la mesa y volvió a sentarse sin decir nada, sin el gesto de quien interrumpe para ofrecer consuelo. Simplemente siguió escuchando. Cuando terminé hubo un silencio de casi 1 minuto. «¿Cuánto tiempo llevas sabiendo todo esto sin decírselo a nadie?», preguntó. 3 semanas, asintió despacio. «¿Y en estas 3 semanas no has hecho ninguna tontería?». «No». «Bien». Volvió a quedarse en silencio un momento. «¿El abogado ya está al tanto?». «Desde la semana pasada». «¿Es de confianza?». «Total». Dolores tomó la taza entre las 2 manos y me miró con esa calma suya que nunca he sabido si es fortaleza o simplemente la resignación de quien ha visto demasiadas cosas para seguir sorprendiéndose. «Eugenio, lo de Montserrat es lo que es. Pero lo de Adrián…». Dejó la frase incompleta durante un momento. «Lo de Adrián es lo que más te está pesando. Y tiene razón en pesarte». Fue en ese instante, al escucharla nombrarlo en voz alta de ese modo tan directo, cuando algo que había mantenido comprimido durante semanas enteras se dio sin aviso previo. No lloré de manera ruidosa ni dramática. Fue algo más contenido y por eso mismo más difícil. Los ojos que se llenan de repente, la mandíbula que se aprieta por reflejo, ese esfuerzo específico de quien no quiere que se note y ya no puede impedirlo. Dolores no dijo nada. Tampoco hizo ningún gesto de los que la gente hace cuando no sabe qué hacer. Solo siguió ahí, con las manos alrededor de la taza, y eso fue suficiente. A veces la presencia sin adornos es la única forma real de acompañar. Tardé quizás 3 minutos en recuperar la compostura. Bebí agua, respiré, y cuando volví a hablar lo hice con la voz más estable de lo que esperaba. «No puedo perdonarle que no me dijera nada», dije. «No tienes por qué». Dolores lo dijo sin vacilar, sin suavizar el filo de la frase. «Una cosa es no meterse en el matrimonio de los padres, eso lo entiendo. Otra cosa muy distinta es aconsejarle a tu madre que no deje rastro. Eso es tomar partido, y quien toma partido sabe lo que hace». Estuvimos en esa cocina hasta pasada la 1 del mediodía.
Hablamos de lo que venía, de los pasos con Lorenzo, de lo que significaba tener pruebas legalmente sólidas frente a lo que significaba actuar sin ellas. Dolores tenía una claridad práctica sobre los procesos legales que siempre me había sorprendido en alguien que nunca estudió derecho. Lo había aprendido a la fuerza durante los meses que siguieron a la muerte de su marido, resolviendo sola una herencia con más aristas de las que nadie esperaba. Ese proceso la había curtido de una manera que la convirtió en la persona más útil que podía tener a mi lado en ese momento. «No hagas nada que no puedas deshacer hasta que tengas todo lo que necesitas», me dijo antes de que me fuera. «Ni una conversación, ni un reproche, ni una pregunta que suene a sospecha. Cuando actúes, que sea con todo en la mano». Eso es exactamente lo que me dijo Lorenzo. Lorenzo y yo somos personas sensatas, lo dijo sin rastro de ironía. Escúchanos a los dos. Me fui de casa de Dolores con algo que no había tenido en las últimas semanas. La sensación de no estar cargando con el peso de la situación en completa soledad. No era alivio exactamente, pero se le parecía lo suficiente como para que el trayecto de vuelta en coche resultara algo más llevadero que los anteriores. El lunes siguiente, Lorenzo me llamó a media mañana al despacho. «Ya he hablado con Marcos Fuentes Bellido», dijo. 51 años, exinspector de la Policía Nacional, lleva 12 años trabajando por su cuenta en este tipo de casos, serio, metódico, sin ningún problema de confidencialidad en su historial. Esta tarde puede recibirte si tienes tiempo. ¿A qué hora? A las 5:30. Yo también estaré. Marcos Fuentes tenía la oficina en un edificio discreto del barrio de Campanar, sin ningún letrero en la puerta que indicara la naturaleza de su trabajo. Era un hombre de constitución media, con el cabello completamente blanco a pesar de su edad, y unos ojos de color gris claro que tenían la cualidad de mirarte como si ya supieran la respuesta antes de que terminaras de hablar. Me estrechó la mano con firmeza, sin floreos, y fue directo al asunto antes de que nos sentáramos del todo. «El abogado me ha puesto en contexto», dijo. «Necesito que me confirme 3 cosas: el nombre completo del sujeto, el lugar de trabajo y los días y horarios en que usted tiene confirmado que su esposa no estaba donde decía estar». Le di los 3 datos. Rodrigo Illescas Venegas. Alimentaria Norval, Polígono Norte. El viernes 23 de septiembre por la tarde, la noche del miércoles de mi regreso de Bilbao, y al menos 3 tardes de mayo con llegadas tardías. Marcos anotó sin prisa, con la letra pequeña y vertical de quien lleva décadas tomando notas que solo él necesita leer. Cuando terminó, cerró el cuaderno y lo guardó en el cajón del escritorio antes de mirarme. «En 4 semanas tendré lo suficiente», dijo. Fotos con fecha y hora incorporadas, rutas verificadas, registros de localización en los casos en que sea legalmente obtenible. Todo documentado de manera que pueda presentarse en cualquier procedimiento civil sin objeciones de forma. «¿Cuánto?», pregunté. 2.400 euros, 1.200 al inicio, el resto a la entrega. «De acuerdo». Salí de esa oficina a las 6:30, con la certeza de que el proceso había entrado en una fase que ya no dependía únicamente de lo que yo pudiera observar o deducir por mi cuenta. Había un profesional trabajando con métodos y herramientas que yo no tenía. Había un abogado organizando la respuesta legal. Y había una hermana que sabía todo y que estaría al teléfono cuando las noches se pusieran difíciles. Lo que no sabía todavía era que antes de que Marcos Fuentes terminara su trabajo, Montserrat haría un movimiento que obligaría a acelerar todo el plan de manera inesperada. Un movimiento que, de no haberlo detectado a tiempo, habría cambiado completamente el resultado de lo que estaba construyendo. Marcos Fuentes trabajó durante 3 semanas antes de entregarme el primer informe parcial. Durante ese tiempo, yo mantuve la rutina con la exactitud de un mecanismo bien calibrado. El trabajo, las comidas, las noches frente al televisor, las conversaciones breves y sin sustancia de un matrimonio que desde fuera seguía pareciendo lo que había sido siempre. Montserrat no notó ningún cambio en mi comportamiento, o si lo notó, decidió no nombrarlo. Lo que sí cambió durante esas semanas, de manera que solo yo podía percibir, fue la forma en que miraba el tiempo.
Llevo casi 3 décadas trabajando con procesos industriales, y una de las primeras cosas que enseña ese oficio es que el tiempo no es lineal cuando se analiza un fallo. Un ingeniero de procesos no trabaja solo hacia adelante, trabaja también hacia atrás, reconstruyendo la secuencia completa desde el punto de ruptura hasta el origen, identificando cada variable que contribuyó al colapso y en qué orden exacto se activaron. Es un método que exige paciencia y frialdad a partes iguales, porque lo que se encuentra al reconstruir la línea completa suele ser peor de lo que se esperaba al principio. Apliqué ese mismo método a los años anteriores. Empecé desde el momento en que Rodrigo Illescas Venegas entró en Alimentaria Normal 4 años antes. Crucé esa fecha con mis propios registros de agenda, los viajes que había hecho en esos 4 años, las semanas largas fuera de Valencia, los meses de más trabajo y menos presencia en casa. Lo que fui construyendo, con la misma metodología con que construyo los diagramas de flujo de una planta industrial, fue un mapa cronológico que mostraba con claridad cuándo habían aumentado las ausencias inexplicadas de Montserrat, cuándo habían empezado las llegadas tardías, cuándo había cambiado el patrón de sus fines de semana. El resultado fue más preciso y más brutal de lo que esperaba. La alteración de patrón no comenzaba hace 1 o 2 años, comenzaba hace casi 3 años, cuando Rodrigo Illescas llevaba apenas 12 meses en la empresa. Lo anoté en un cuaderno de tapa dura que guardaba en el archivador del despacho, con fechas y observaciones escritas con la letra pequeña de los apuntes técnicos, no con el trazo dramático de quien escribe desde la herida. Ese cuaderno era ya el tercer documento que existía sobre esta situación, y lo que contenía no era opinión ni interpretación, era una reconstrucción estructural basada en hechos verificables. La entrega del informe completo de Marcos llegó un jueves a las 5 de la tarde, en el despacho de Lorenzo. Marcos Fuentes entró con una carpeta de tamaño A4 de unos 2 centímetros de grosor y la colocó sobre la mesa sin ningún comentario previo. Tenía la misma expresión neutra de la primera vez que lo vi. Ese hombre había pasado décadas viendo lo peor de las situaciones humanas y había aprendido a no ponerle cara a nada. La carpeta contenía 87 páginas, fotografías con fecha y hora incorporadas en el margen inferior, Rodrigo Illescas y Montserrat saliendo juntos del aparcamiento de Alimentaria Normal en coche de él en 14 ocasiones distintas a lo largo de 6 semanas. Registros de 2 hoteles en la provincia de Valencia, donde habían coincidido en fechas que yo podía cruzar directamente con mis propias ausencias de casa. 3 salidas a restaurantes distintos, con los tickets correspondientes obtenidos a través de fuentes legales. Y un detalle que Marcos añadió al final del informe en una nota manuscrita, subrayada con un trazo firme. Rodrigo Illescas Venegas estaba casado con una mujer llamada Inmaculada Ferrando Soler, 41 años, y tenían 2 hijos de 6 y 4 años respectivamente. Me quedé mirando esa nota durante un tiempo que no me di. Lorenzo habló primero. Con esto podemos proceder en cualquier momento que decidas. La documentación es sólida, obtenida por medios legales, y el volumen es suficiente para que no haya margen de contestación en sede judicial. ¿Cuánto tiempo necesitas para tener la estrategia patrimonial lista?, pregunté. 2 semanas más, si empezamos hoy mismo. Empieza hoy. Pagué el resto de los honorarios de Marcos en efectivo antes de salir. 1.200 euros en un sobre que él guardó en el bolsillo interior de la chaqueta con el mismo gesto con que uno guarda cualquier cosa. Nos estrechamos la mano. No hubo más palabras. Ese hombre había hecho su trabajo con una precisión que yo, como profesional, respetaba de manera genuina. Lo que ocurrió 9 días después de esa reunión fue el momento que Montserrat nunca vio llegar y que a mí me costó 48 horas de maniobras legales intensas para neutralizar a tiempo. Fue un miércoles por la noche. Montserrat llegó a casa con un sobre del banco entre las cosas del bolso, lo dejó sobre la mesa del salón sin decir nada, y durante la cena mencionó, con el tono de quien habla de algo administrativo y sin mayor importancia, que había estado pensando en reorganizar las cuentas conjuntas. Con lo que está pasando con los tipos de interés,
Igual tiene sentido mover parte del fondo común a un depósito a plazo a su nombre. Solo el fondo de ahorro, nada más, para que rinda algo. Lo dijo mientras recogía el plato, sin mirarme directamente. Déjame revisarlo, respondí. Ya miramos los números juntos esta semana. Ella dijo que bien, que no había prisa, y cambió de tema con naturalidad. Pero yo ya había escuchado lo que necesitaba escuchar. Esa noche, pasadas las 11, cuando Montserrat llevaba media hora dormida, fui al despacho y llamé a Lorenzo al móvil. Descolgó al tercer tono, lo cual significaba que no dormía. Le expliqué lo que Montserrat había mencionado en la cena. Lorenzo no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz tenía la concentración específica de quien acaba de cambiar de marcha. Dijo exactamente qué cuenta y qué importe. El fondo de ahorro conjunto. No especificó cifras. Ese fondo tiene actualmente 143.000 euros. Si realiza cualquier movimiento unilateral antes de que iniciemos el procedimiento, la recuperación se complica de manera significativa. Necesito que mañana a primera hora estés en mi despacho. A las 8:15 de la mañana siguiente, yo ya estaba sentado frente a Lorenzo. En 48 horas, a través de una serie de movimientos legales que él dirigió con una precisión que me recordó a los mejores ingenieros que he conocido en mi carrera, se estableció una anotación preventiva sobre los activos comunes que impedía cualquier modificación unilateral sin notificación judicial. Todo dentro de la ley, todo documentado, todo irreversible. Montserrat no llegó a hacer ningún movimiento. Nunca supo lo cerca que estuvo de conseguirlo. Hubo una noche, 2 días después de resolver aquella maniobra, en que me senté solo en el despacho a las 2 de la madrugada con el cuaderno de tapa dura abierto sobre la mesa, y me quedé mirando las fechas y los datos que había ido anotando durante semanas. Casi 3 años, 87 páginas de documentación, 143.000 euros casi movidos sin que yo lo supiera. Un hijo que había elegido el silencio. En ese momento, tuve la única duda real que tuve durante todo ese proceso. No sobre si continuar, sino sobre si la dureza que me había permitido llegar hasta ahí sin derrumbarme era algo de lo que debía sentirme orgulloso o algo que me había costado más de lo que todavía era capaz de ver. No encontré respuesta esa noche. Me la guardé para después, para cuando todo terminara y hubiera espacio para preguntas que no tuvieran utilidad inmediata. Lo que sí tenía claro era que el plan estaba listo. Las pruebas eran irrefutables. La protección patrimonial estaba en su lugar, y la fecha del confronto ya no dependía de ninguna variable externa. Dependía únicamente de mí. Elegí un viernes, no por ningún motivo simbólico ni porque el calendario tuviera alguna relevancia especial. Lo elegí porque era el día en que Adrián venía habitualmente a comer, lo cual significaba que podría tener a los dos en el mismo espacio sin necesidad de citarlos de manera que levantara sospechas. Un viernes corriente de noviembre, con el frío seco que tiene Valencia cuando el otoño ya ha terminado de instalarse y las calles huelen a tierra húmeda y a chimeneas encendidas en los pisos altos. Faltaban 10 días para ese viernes cuando tomé la decisión. Lorenzo ya tenía preparado el expediente completo, la documentación de marcos, el mapa cronológico que yo había construido, la anotación preventiva sobre los activos y el borrador del procedimiento de divorcio por ruptura de la buena fe matrimonial que podía presentarse en cualquier momento, con un margen de éxito que él calificó, con su habitual economía de palabras, de muy sólido. Todo en una carpeta azul de 2 anillas que descansaba en el archivador cerrado con llave de su despacho. ¿Quieres que yo esté presente?, me preguntó Lorenzo cuando le confirmé la fecha. Sí. Como testigo y como abogado, necesito que todo lo que ocurra ese día tenga un marco legal desde el primer segundo. De acuerdo, llegaré media hora antes que ellos. Esos 10 días los viví con una calma que, vista desde fuera, debía de ser indistinguible de la normalidad más absoluta. Montserrat no notó ninguna diferencia. Adrián vino el viernes anterior. Comió con nosotros, habló de su trabajo, de una exposición que había visto con unos amigos, de que pensaba cambiar de coche antes de que terminara el año. Yo escuché, respondí lo necesario, y en ningún momento, ni por un instante,
Crucé la mirada con él de un modo que no fuera completamente ordinario, pero había algo que necesitaba resolver antes del viernes, algo que no formaba parte del plan legal y que sin embargo me pesaba con una intensidad que los documentos y las estrategias no podían aliviar. Necesitaba saber si Montserrat, en algún momento de estos años, había sido consciente del daño que estaba haciendo. No para perdonarla, no para entenderla de un modo que suavizara lo ocurrido, sino porque hay preguntas que uno necesita responder antes de cerrar una puerta, aunque la respuesta no cambie nada de lo que viene a continuación. Encontré esa respuesta de la manera más inesperada posible. Era un martes por la tarde, 3 días antes del viernes que había fijado. Montserrat había salido a hacer recados y yo estaba en el salón repasando unos planos de trabajo cuando sonó el teléfono fijo de casa. Un aparato que usábamos cada vez menos, pero que todavía manteníamos por costumbre. Descolgué por inercia. Era la madre de Montserrat. 74 años, la voz un poco más cansada que la última vez que habíamos hablado, pero con esa claridad directa que siempre la había caracterizado. Me preguntó por Montserrat. Le dije que había salido, que llamara al móvil. Hubo una pausa pequeña y luego dijo algo que no esperaba. «Eugenio, ¿estáis bien los dos? Montserrat me llama poco últimamente, y cuando llama está rara, nerviosa». No respondí de inmediato. Calculé la respuesta durante un segundo exacto. «Estamos bien. Ha tenido mucho trabajo este trimestre». La madre de Montserrat se quedó en silencio un momento. Luego dijo, «Bueno, que no se olvide de llamar a su madre». Colgué. Me quedé con el auricular en la mano durante varios segundos antes de devolverlo a su base. Nerviosa. La propia madre de Montserrat lo había notado desde la distancia de Castellón, sin saber nada de nada. Lo que eso significaba era simple. Montserrat no estaba tan tranquila como aparentaba. La seguridad que mostraba en casa, esa fluidez sin fisuras con que sostenía la vida cotidiana, tenía un coste que alguien estaba viendo aunque fuera desde lejos. Esa llamada no cambió ningún plan ni suavizó ninguna decisión. Pero respondió la pregunta que me había estado haciendo. Montserrat sabía exactamente lo que estaba haciendo, y el peso de saberlo lo llevaba de alguna manera, aunque no fuera visible para mí desde la posición en que yo la miraba. El jueves, el día anterior al viernes fijado, tuve el único momento de aquellas semanas en que estuve a punto de hacer algo que no estaba en el guión. Eran las 11 de la noche. Montserrat ya dormía. Yo estaba en el despacho con el cuaderno de tapa dura abierto frente a mí, repasando por última vez la secuencia de lo que ocurriría al día siguiente, cuando el teléfono de prepago vibró sobre el escritorio. Era un mensaje de Marcos Fuentes, una actualización que no había pedido, pero que él consideró relevante enviar. Sin texto, solo una fotografía tomada esa misma tarde. Rodrigo Illescas y Montserrat, aparcados en un lateral del polígono industrial norte, hablando a través de la ventanilla del coche de él. La imagen estaba tomada desde suficiente distancia para no ser invasiva, pero con la nitidez suficiente para que los rostros fueran inequívocos. La hora impresa en el margen, las 6:42 de la tarde. 3 horas y media antes de que Montserrat llegara a casa y me dijera que había tenido una reunión larga. Guardé el teléfono, me levanté, fui a la cocina, puse un vaso de agua y lo bebí de pie junto a la ventana mirando la calle vacía a esa hora. Hacía frío fuera. Los coches aparcados tenían una fina capa de humedad en los techos que brillaba bajo la luz de la farola más cercana. Un gato cruzó la acera en diagonal con esa indiferencia soberana que tienen los gatos por el frío y por todo lo demás. En ese momento, durante quizás 40 segundos, pensé en abrir la puerta del dormitorio, encender la luz y decirlo todo ahí mismo, en mitad de la noche, sin carpetas, ni testigos, ni procedimientos. Pensé en la descarga inmediata que tendría eso, en terminar de una vez con la representación y dejar que todo lo que había estado conteniendo durante semanas saliera de la única manera en que las cosas salen cuando ya no pueden seguir dentro. 40 segundos. Luego bebí el resto del agua, lavé el vaso, lo puse a escurrir y volví al despacho.
Hay una diferencia fundamental entre lo que uno siente en un momento dado y lo que uno decide hacer con ese sentimiento. Esa diferencia es lo que separa a quien controla una situación de quien es controlado por ella. 28 años de trabajo en entornos donde una decisión tomada desde el impulso puede costar vidas y dinero, me habían enseñado eso mejor que cualquier otra cosa. El viernes era mañana. Lorenzo estaría a las 11:30. Adrián llegaba a las 2. Montserrat estaría en casa desde mediodía. Apagué la luz del despacho, cerré la puerta con el mismo cuidado de siempre y fui a la cama. Dormí 3 horas y 20 minutos. Cuando el despertador sonó a las 7, Montserrat ya estaba en la ducha con el agua caliente y la radio de fondo, como cualquier otro viernes de los últimos 27 años. La escuché canturreando algo entre el ruido del agua, una melodía que no llegué a identificar. Me levanté, fui a la cocina, puse el café y mientras esperaba a que la máquina terminara, miré el calendario que cuelga junto a la nevera. Un calendario del banco con fotografías de paisajes de la geografía española. Uno de esos que llegan por correo en diciembre sin que nadie los haya pedido y que sin embargo terminan colgados en todas las cocinas porque son prácticos y no ocupan espacio. El viernes estaba marcado en rojo como todos los viernes del año. Hoy era el día. Lorenzo llegó a las 11:22. Entró por la puerta con el mismo abrigo oscuro de siempre, la carpeta azul de 2 anillas bajo el brazo y ese modo suyo de moverse en espacios ajenos que tienen los abogados con experiencia, sin ocupar más sitio del necesario, sin tocar nada que no sea imprescindible. Le indiqué el sillón junto a la ventana del salón. Él lo miró, asintió y se sentó con la carpeta sobre las rodillas sin abrirla todavía. Montserrat bajó del piso de arriba a las 12 menos cuarto. Cuando entró al salón y vio a Lorenzo sentado junto a la ventana, se detuvo un segundo en el umbral, con esa pausa breve que tiene el cuerpo antes de que la mente termine de procesar lo que los ojos acaban de ver. «Lorenzo», dijo. Su voz sonó normal, casi. «Montserrat». Lorenzo se limitó a saludar sin levantarse. Ella me miró. Yo estaba de pie junto a la mesa del centro, con las manos a los costados y sin ningún papel todavía visible. «¿Qué está pasando?», preguntó. «Siéntate, por favor». Esperamos a Adrián. Hubo un silencio de 10 segundos que pesó más que muchas conversaciones. Montserrat se sentó en el sofá despacio, con esa dignidad contenida de quien no va a dar el brazo a torcer antes de saber exactamente a qué se enfrenta. La miré durante ese momento y pensé, sin poder evitarlo, que en 27 años de matrimonio nunca la había visto tan quieta. Adrián llegó a las 2:04. Entró con el ruido habitual de los viernes, dejando las llaves en el recibidor, llamando a su madre desde la puerta. Cuando apareció en el salón y vio a Lorenzo, a su madre sentada con la espalda demasiado recta y a mí de pie junto a la mesa, su expresión pasó en menos de un segundo de la normalidad al reconocimiento. Porque Adrián sabía, llevaba 8 meses sabiendo, y ese saber se le instaló en la cara de una manera que no pudo disimular. Se quedó parado en el umbral del salón. «Siéntate con tu madre», dije. Lo dijo sin pregunta. Lo dije como se dicen las cosas cuando ya no hay ningún margen de ambigüedad. Adrián se sentó en el sofá junto a Montserrat sin pronunciar una sola palabra. Abrí el primer documento encima de la mesa. Lo giré para que los dos pudieran leerlo desde donde estaban. Esto es el informe elaborado por un investigador privado con credenciales verificables, contratado a través del despacho de Lorenzo. Cubre un periodo de 6 semanas, con documentación fotográfica fechada, registros de establecimientos hoteleros y de restauración y verificación de rutas. Hablé con el mismo ritmo con que explico un protocolo técnico en una reunión de planta. Ni elevé la voz ni la bajé. Rodrigo Illescas Venegas, 44 años, Departamento Técnico de Alimentaria Normal, casado, 2 hijos. Montserrat no dijo nada. Miró el documento durante unos segundos, con los ojos fijos en el papel y las manos sobre las rodillas, con una quietud que solo se consigue cuando uno lleva tiempo, sabiendo que este momento podía llegar. Coloqué el segundo documento junto al primero. Esto es la reconstrucción cronológica que elaboré yo mismo a partir de la correlación
entre mis ausencias documentadas de casa y las alteraciones de patrón en tus horarios a lo largo de los últimos 3 años. No es interpretación, es cruce de variables verificables. 3 años. Cuando dije ese número en voz alta por primera vez, Montserrat cerró los ojos durante un segundo. Solo uno. Eugenio, dijo. Todavía no. Lo dije sin brusquedad, solo como una instrucción. Quedaban documentos sobre la mesa. Coloqué el tercero. Era la impresión de la captura de pantalla de la conversación de WhatsApp entre ella y Adrián. El silencio que siguió tenía una textura distinta a los anteriores. Adrián se movió levemente en el sofá, un gesto pequeño de incomodidad, y Montserrat clavó los ojos en ese papel durante más tiempo que en los otros dos. Cuando levantó la vista, no me miró a mí. Miró a su hijo. Adrián apartó la mirada hacia la ventana. Dejé los 3 documentos sobre la mesa y me senté por primera vez desde que había empezado, enfrente de los dos, con la distancia justa de la mesa en medio. No voy a gritar, dije. No voy a insultarte ni a hacer esto más difícil de lo que ya es. Lo que sí voy a decirte es que Lorenzo tiene preparado el procedimiento de divorcio y que los activos comunes están protegidos legalmente desde hace 2 semanas, de manera que ningún movimiento unilateral es posible a estas alturas. Montserrat respiró, profundo, audible. No pretendía... Empezó. No te estoy pidiendo una explicación. La interrumpí con calma. No esta tarde. Habrá un procedimiento legal donde todo eso tendrá su lugar y su momento. Hoy solo necesitaba que supieras que sé todo lo que hay que saber, y que lo sé desde hace tiempo. Fue entonces cuando Montserrat habló de verdad por primera vez. La negación duró aproximadamente 4 minutos. Que el informe podía interpretarse de maneras distintas, que las fotografías no probaban lo que parecían probar, que había contexto que yo desconocía. Lo dijo sin elevar la voz, con una coherencia argumental que en otro momento de la vida habría reconocido como una de las cosas que siempre había valorado en ella. La capacidad de pensar con orden, incluso bajo presión. Lorenzo respondió a cada punto con precisión jurídica y sin emoción. No era su papel añadir carga emocional a lo que ya tenía suficiente. Era su papel cerrar cada salida legal antes de que se abriera del todo. Cuando los argumentos de Montserrat se agotaron, llegó la rabia. Breve, contenida, pero rabia al fin. Que yo nunca había estado, que el matrimonio llevaba años siendo una fachada también por mi parte, que mi ausencia había tenido un coste que yo nunca había querido ver. Nada de lo que dijo era completamente falso, y los dos lo sabíamos. Trabajé demasiado durante demasiados años. Estuve ausente en momentos que no vuelven. Eso era cierto antes de esa tarde, y seguía siendo cierto durante ella. Pero la verdad de mis errores no cancelaba los documentos que estaban sobre esa mesa. Las dos cosas podían ser reales al mismo tiempo. No respondí a la rabia. La dejé pasar como se deja pasar una corriente de aire que no tiene dónde instalarse. Fue Adrián quien habló después, y lo que dijo fue la frase que llevo desde ese día guardada en algún lugar del pecho donde no acaba de disolverse del todo. Se levantó del sofá. Me miró con una expresión en la que había algo de vergüenza y algo de desafío, mezclados en una proporción que no supe calcular, y dijo: «Papá, tú nunca estabas. No tienes derecho a juzgar a nadie en esta casa». El salón quedó en silencio completo. Lorenzo no se movió. Montserrat bajó los ojos. Yo miré a mi hijo durante un tiempo que no supe medir. Miré los ojos oscuros y atentos que reconocí desde el día en que nació, en aquel pasillo de hospital con olor a desinfectante. El mismo niño que aprendió a leer con mis rodillas como mesa de apoyo, porque el escritorio todavía no había llegado. El mismo hombre al que pagué 6 meses de alquiler mientras encontraba trabajo, sin pedirle nada a cambio, porque dar sin condiciones era el único modelo que yo conocía. Ese hombre acababa de decirme que no tenía derecho a juzgar a nadie. No respondí en ese momento. No porque no tuviera nada que decir, sino porque lo que tenía que decirle a Adrián no pertenecía a esa tarde ni a ese salón lleno de documentos y de silencio pesado. Le pertenecía a él en exclusiva,
y requería el espacio y la calma que esa tarde no podía tener. Me levanté, recogí los documentos de la mesa y los puse dentro de la carpeta que Lorenzo extendió sin necesidad de que nadie se lo pidiera. «Lorenzo te hará llegar los papeles del procedimiento en los próximos días», le dije a Montserrat. «A partir de hoy las gestiones van a través de él. No hay nada más que hablar aquí esta tarde». Montserrat asintió con un gesto pequeño y cansado. La rabia se había ido. Lo que quedaba era algo más parecido al agotamiento de quien lleva mucho tiempo sosteniendo algo que pesa más de lo que puede cargar y que finalmente ha soltado sin saber todavía si eso es alivio o derrumbe. Lorenzo se levantó, se abrochó el abrigo y salió del salón con la discreción de quien ha cumplido su función exacta y no necesita añadir nada más. Yo fui al recibidor a abrirle la puerta. Antes de salir, Lorenzo se volvió y me miró un segundo. No dijo nada. No hacía falta. Cerré la puerta. Me apoyé un momento en la madera fría con la espalda, miré el techo del recibidor y respiré una sola vez de manera lenta y completa. Adentro, en el salón, no se escuchaba nada. El procedimiento de divorcio tardó 7 meses en resolverse. No voy a extenderme en cada trámite, en cada audiencia, en cada papel firmado frente a funcionarios que miran estas situaciones con la misma distancia profesional con que yo miro los diagramas de flujo de una planta que no es la mía. Lo que importa es el resultado, y el resultado fue el siguiente. La vivienda familiar quedó bajo mi titularidad completa mediante compensación económica acordada en sede judicial. Los activos del Fondo de Ahorro Conjunto se distribuyeron en proporción al origen verificable de cada aportación, y Montserrat se fue a un piso de alquiler en el barrio de Benicalap con lo que le correspondía legalmente y ni un euro más. 143.000 euros del fondo conjunto estuvieron a punto de desaparecer. No desaparecieron. La diferencia entre los dos escenarios fue una llamada telefónica a las 11 de la noche y 48 horas de trabajo legal preciso. Eso es lo que cuesta no actuar desde el impulso y esperar el momento con la documentación en orden. La posibilidad de que el resultado sea el correcto y no simplemente el que uno se puede permitir cuando ya es demasiado tarde para elegir. Montserrat y Rodrigo Illescas continuaron viéndose durante los primeros meses del procedimiento, según me informó Lorenzo de manera lateral, sin que yo lo hubiera pedido expresamente. Después de eso, no tengo información ni interés en tenerla. Lo que ocurra en la vida de esa persona ya no forma parte del territorio que me corresponde administrar. Hablé con Adrián 3 semanas después del viernes del confronto. No por teléfono, sino en persona. En una cafetería cercana a su piso que él mismo propuso. Llegó con esa expresión suya de quien no sabe exactamente qué terreno va a pisar, y se sentó frente a mí con los codos sobre la mesa y las manos entrelazadas. Un gesto que reconocí de cuando era adolescente y sabía que había hecho algo que tendría consecuencias. Le dejé hablar primero. Dijo que lo sentía, que en su momento no supo cómo manejarlo, que no quería meterse en algo que no era asunto suyo, que intentó mantenerse al margen de los dos. Lo dijo con una sinceridad que no pongo en duda. La sinceridad no era el problema. Cuando terminó, bebí el café que tenía delante y le respondí con la misma calma con que había hablado en el salón de casa 3 semanas antes. Adrián, no te metiste. Eso lo entiendo y hasta cierto punto lo respeto. Pero le aconsejaste a tu madre que no dejara rastro. Eso no es mantenerse al margen. Eso es tomar una decisión activa en favor de alguien y en contra de otro, en contra de mí. Y lo hiciste durante 8 meses sin decirme una sola palabra. Él no respondió de inmediato. Miró la taza. Y lo que dijiste en el salón, continué, que yo nunca estaba, que no tenía derecho a juzgar a nadie. Puede que tengas razón en parte. Trabajé demasiado y estuve menos presente de lo que debía. Eso es verdad, y lo asumo. Pero nadie me dio la oportunidad de saber que había algo que corregir. Nadie. Ni tu madre ni tú. Me dejasteis fuera de una realidad que me afectaba directamente y encima me lo reprochasteis cuando dejé de estarlo. Adrián levantó la vista. En sus ojos había algo que no era rabia ni defensiva. Era el peso específico de quien escucha algo que sabe que es cierto
y no encuentra la manera de rebatirlo sin mentirse a sí mismo. Le dije lo que había decidido con la misma claridad con que se comunican las cosas que no admiten negociación posterior. A partir de ahora, nuestra relación es la que tú quieras construir, si es que quieres construir alguna. No te deseo ningún mal. Eres mi hijo, y eso no cambia porque las personas no dejan de ser lo que son por decisión propia. Pero el apoyo económico que te he dado hasta ahora, el alquiler, las transferencias puntuales, cualquier respaldo financiero que hayas considerado disponible por defecto, termina hoy. No como castigo, como consecuencia. Tienes 26 años, trabajo y la capacidad de sostenerte solo. A partir de aquí te sostienes solo. Adriana sintió con un movimiento pequeño de cabeza. No protestó, y ese silencio me dijo más sobre su madurez real que muchas conversaciones anteriores. ¿Puedo llamarte?, preguntó después de un momento. Puedes llamarme. No voy a desaparecer de tu vida si tú no quieres que desaparezca. Pero la relación que tengamos de aquí en adelante va a ser la que construyamos los dos conscientemente, no la que existía por inercia y por costumbre. Eso se terminó. Salí de esa cafetería con el mismo paso con que entré, sin prisa, sin el alivio dramático que las películas asocian a estos momentos, sin ninguna sensación extraordinaria. Solo la quietud específica de quien ha dicho exactamente lo que tenía que decir en el momento exacto en que tenía que decirlo. Me mudé al piso del ensanche 6 meses después de que Montserrat recogiera sus cosas. Pasé ese tiempo en la casa que habíamos compartido durante 2 décadas, en los mismos espacios con los mismos muebles, y lo que descubrí en esos meses es que los lugares cambian de significado sin que cambie ninguna de sus paredes. Una cocina donde 2 personas desayunaron durante 25 años es una cocina distinta cuando solo desayuna una. No peor necesariamente, distinta. El piso nuevo está en una calle más estrecha, con menos luz por la mañana, pero con una terraza que da al interior de la manzana, donde hay un jardín comunitario que no esperaba encontrar. La primera noche que dormí ahí, me desperté a las 3 con el silencio de un espacio que todavía no tiene sonidos propios. Esos ruidos específicos que las casas acumulan con los años y que sus habitantes aprenden a interpretar sin pensar. Me levanté, fui a la terraza y estuve un rato mirando el jardín en la oscuridad con el frío de madrugada en los brazos. No pensé en nada concreto, solo estuve ahí. Dolores me visita cada 2 semanas. Comemos juntos, hablamos de cosas que no tienen que ver con nada de lo que cuento aquí, y en algún momento de la tarde siempre hay un silencio cómodo que ninguno de los dos necesita llenar. Eso es lo que vale una persona de confianza, que su presencia no requiera justificación. Adrián llamó por primera vez 6 semanas después de nuestra conversación en la cafetería. Una llamada breve, sin pretexto concreto, solo para saber cómo estaba. Respondí con la misma brevedad. Desde entonces llama cada 3 semanas aproximadamente. No hemos vuelto a hablar de nada de lo que ocurrió. Quizás algún día lo hagamos. Quizás no. Las relaciones que se construyen conscientemente tienen el ritmo que tienen, no el que uno querría que tuvieran. Lo que sí sé, y se lo digo porque es quizás lo único de esta historia que vale la pena llevarse, es esto. Durante 27 años creí que cumplir era suficiente. Que proveer, trabajar, garantizar estabilidad era la forma más completa de estar presente en la vida de las personas que quería. Lo que esta historia me enseñó, a un coste que nadie me va a reembolsar, es que la presencia no se mide en facturas pagadas ni en hipotecas liquidadas. Se mide en los momentos sin agenda que yo sistemáticamente pospuse porque siempre había algo más urgente que atender. No lo digo para absolverme de nada. Lo digo porque si hay alguien escuchando esto que reconoce en su propia vida ese mismo patrón, todavía a tiempo de cambiarlo, entonces contar todo esto habrá servido para algo más que soltar un peso propio. El garaje de la casa del ensanche está vacío todavía. No porque no haya tenido tiempo de llenarlo, sino porque he aprendido tarde pero con claridad suficiente que los espacios vacíos no son siempre un problema que hay que resolver. A veces son simplemente espacio.
Y el espacio, cuando uno ha pasado décadas sin tenerlo, es exactamente lo que necesita. Aquella noche de octubre, de pie con la maleta en la mano frente a ese garaje oscuro, pensé que el vacío era una señal de algo que faltaba. Tenía razón, aunque no de la manera que creía. Lo que faltaba no estaba en ese garaje. Llevaba años faltando en lugares que yo no había sabido mirar con suficiente atención. Ahora miro, y por primera vez en mucho tiempo, lo que veo es suficiente. Si esta historia te ha gustado, apóyanos con un like, suscríbete al canal y déjanos tus opiniones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece a la izquierda. Gracias por acompañarnos.